Pendientes de todos los asuntos que escriben la crónica de esta mañana. Vamos ahora con el análisis. Carlos Paz, analista político, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Nosotros de tenerle además en este tiempo de descuento para despedir el año y en un momento en el que vemos cómo los conflictos siguen sin poner demasiada luz, ninguno por delante, pero de lo último hemos tenido las últimas noticias con respecto a Ucrania, con Biden en sus últimos coletazos anunciando otros 2.500 millones para reforzar las defensas, para sustituir el equipo viejo que ha dado Estados Unidos, y en un momento en el que Ucrania sigue recibiendo intensos ataques por parte de Rusia. ¿Cómo ves ahora mismo el conflicto? Bueno, llevamos muchos meses, analistas y gente que estamos estudiando la situación, en coincidir en que el conflicto se está acercando el final, que todos esperamos, porque todos esperamos el final del conflicto, ese 20 de enero, la llegada de Trump, que se sienten en la mesa de negociaciones las partes y que se llegue a un final del conflicto. Pero todo esto parece entorpecido, se están poniendo palos en las ruedas constantemente por parte de esa administración Biden, que no solamente en Ucrania, en otros muchos escenarios también, pero en concreto de lo que me preguntas del escenario de Ucrania, está haciendo todo lo posible para que ese final no llegue. Y en cualquier caso, para que cuando llegue Trump, el escenario de Ucrania y otros muchos sea todavía más difícil de resolver. Esa es la situación hoy, a 30 de diciembre. Todavía hasta creíamos muchos que la llegada del 20 de enero iba a ser simplemente esperar, pero vemos que no, que suceden las semanas y la complicación de los escenarios internacionales, incluido el de Ucrania, cada vez se complica más. Pero con todo y con eso, yo entiendo que el desenlace final solo puede venir en torno a la primavera, sentados en una mesa de diálogo, las partes y algunos otros países, y dilucidar ese final del conflicto que todos deseamos. Carlos, si te parece, vamos a seguir analizando más detalles. Me vas a permitir, porque está hablando ahora el portavoz del gobierno israelí, David Mencer. Vamos a escucharle, si te parece. Lost their precious heroes, sons and daughters in this war for our very existence. The price of war is indeed heavy and painful. Each casualty is a world unto itself. So as we say here in Israel, may their memories be a blessing forever. Next, I want to draw your attention to the report compiled by the Israeli Ministry of Health on the abuse that Israeli hostages suffered while being held in Gaza. It catalogues physical, mental abuse they endured, also the lasting effects, especially on children. Now, Israel will submit the report to the United Nations Committee that deals with torture, but these are real testimonies. These are reports of hostages burned, hostages beaten, hostages starved, and hostages humiliated, beaten all over their bodies, with hair pulled out, branded like cattle with hot metal, sexual assaults on children. The report has not received the attention it deserves. Please don't look away. Yes, it is disturbing reading, but it needs to be reported to stop it happening to our hostages still in Hamas captivity for 451 days now. 100 innocent men, women and children, babies and the elderly. They've been held in Gaza. With Hanukkah now, their families are undergoing, and our people, unbearable torment. With the winter upon us, their lives are in imminent danger. As our president has said, the UN now has the facts. It is morally obligated to do everything in its power to bring the hostages home now. Next, on the passing of President Jimmy Carter, Israel will always remember President Carter's role in forging the first Arab-Israeli peace treaty signed by Prime Minister Menachem Begin and President Anwar Sadat of Egypt. All of us here in Israel know that it's a peace treaty that has stood the test of time. It's held for nearly half a century, and we believe it holds hope for future generations. So the government of Israel sends its condolences to the Carter family and the American people upon the passing of President Carter.
Next, an operational report. The IDF have this afternoon released details of the action in Jabalia. Intelligence showed attempts by terrorists to flee, to deploy deception tactics and ambushes in the Jabalia area. The IDF identified and eliminated multiple terrorists in the area overnight. Now, this op follows the targeted action taken against Hamas, the Hamas Command and Control Center embedded inside the Kamal Adwan Hospital over the weekend. Again, dastardly activity from Hamas. But during this operation, we have apprehended 240 terrorists. Now, our forces are working hard to locate weapons, to dismantle terror infrastructure, terror infrastructure and tunnel shafts and military structures. And lastly, let me share with you the latest figures from COGAT over the last 24 hours of aid actually going into Gaza, which has been facilitated by COGAT. 244 humanitarian aid trucks have entered over the last 24 hours into Gaza. 184 through Kerem Shalom, 69 through the Erez crossing. Now, these trucks have arrived from Jordan, from Egypt, from Israel itself, from our port of Ashdod. Now, that means food, shelter and winter equipment, medical supplies and clean water supplies. 136 trucks were collected from the Gaza side of Kerem Shalom. Bueno, sigue hablando David Mencer, señalando además cómo siguen en ese frente abierto tratando de acabar con Hamas, esos túneles, esa guerra en Gaza que continúa. Carlos, precisamente estábamos viendo cómo Israel sigue prestando batalla en todos los frentes que tiene abierto. En Líbano las operaciones contra los terroristas continúan, pero el alto el fuego se ha conseguido, pero en Gaza no parece que vaya a estar cerca. ¿Cómo ves ahora mismo la situación precisamente en esos distintos frentes abiertos con el ejército israelí? ¿Carlos? Sí, ¿se me escucha? Espero. Sí, sí, perfecto, dime. Israel tiene varios frentes abiertos. A partir de aquel 7 de octubre ha ido implementando la cantidad de frentes. Tiene la cuestión de Siria, donde ha entrado y tiene una zona ocupada. Entró en el Líbano y sigue todavía la cuestión limpiando, utilizando el lenguaje israelí, la zona de Gaza. Tiene esos tres frentes abiertos principalmente. En el Líbano fracasó rotundamente. En Siria ha conseguido adelantar esa línea que tenía de demarcación, además de los Altos del Golán. Y es en Gaza, es en Palestina, donde la finalidad y los objetivos de Israel son prioritarios. Israel, desde aquel 7 de octubre, está obsesionado con destruir a Hamas. Vemos que no puede destruir a Hamas, ha descabezado a parte de sus líderes, ha limpiado 2/3 de la zona de Gaza, pero todavía no puede conquistarlo todo. Yo entiendo que desde hace mucho Netanyahu, por circunstancias personales y por circunstancias de operatividad del propio Estado de Israel, ha intentado hacer una huida hacia adelante e ir inmiscuyéndose en varios asuntos, pero solamente en la cuestión siria es donde se puede hablar de una victoria israelí. En el Líbano ha sido un desastre y una derrota flagrante, y en Gaza pues seguiremos todo lo que resta hasta el verano todavía hablando de la destrucción de Hamas, que no logra destruirlo, y ese es el gran objetivo. Por supuesto, tiene otros muchos por delante. Intentó destruir a Hezbollah, que es de otra naturaleza enteramente diferente a Hamas, y que entiendo yo que es casi imposible destruirla porque tiene una implantación y un arraigo social muy importante. Pero con esa organización que es Hamas, que no tiene la implantación que tiene Hezbollah en el Líbano, tampoco puede acabar con ella. Pero desde luego su prioridad es la anexión, finalmente, la expulsión de los palestinos de la Franja de Gaza y la anexión de ese territorio. Ya veremos cómo a lo largo de enero, febrero, marzo estaremos hablando de esa cuestión de la anexión de Gaza, seguramente.
Mirando ese horizonte mucho más lejano, está la situación en Siria. Hoy hemos amanecido con esas declaraciones que había ofrecido uno de sus grandes líderes del momento, señalando que hasta los próximos 4 años no va a haber elecciones, no va a haber constitución, y eso que el gobierno interino iba a estar hasta el 1 de marzo, mientras que por parte de los distintos actores internacionales, bueno, es verdad que se dicen, esperan hechos más allá de palabras, pero había una disposición al diálogo. No sé cómo se va dibujando. Bueno, yo entiendo que solo desde la inocencia o desde la mala fe podría alguien esperar buenos gestos, buena voluntad y buen quehacer de las autoridades que hoy rigen los destinos de Siria. Estábamos hablando desde el primer día de que al-Julani y grandísima parte de todo ese movimiento, no todo, pero quien ha dirigido todo ese movimiento insurreccional que derrocó a Bashar al-Assad, estábamos hablando de que era Al-Qaeda. Esperar buenos gestos, buenas palabras, buenos actos de Al-Qaeda me parece eso, solo explicable desde la inocencia o la mala fe. Ahora nos vienen diciendo, después de haber hecho listas de cristianos, después de haber hecho algún tipo en la zona de la costa del ataque de Tartus, se están comenzando limpiezas étnicas y confesionales, pues que nos encontremos, que nos topemos con esas declaraciones de que no va a haber elecciones hasta dentro de 4 años, era lo previsible. Seguramente dentro de 4 años dirán que dentro de 4 años habrá elecciones. Estamos hablando de que Occidente, principalmente Israel y Turquía, miembro de la OTAN, un país, el segundo ejército más grande de la OTAN, con la aquiescencia de Estados Unidos y de Francia y Reino Unido, han dejado que 2/3 de Siria esté en manos de esta gente, que no va a implementar ningún sentido democrático, absolutamente ninguno. Y llama la atención y nos llevamos las manos a la cabeza a algunos analistas diciendo que cómo puede Occidente justificar o sustentar a estas gentes que son Al-Qaeda 2.0. Se habrá recortado la barba y se habrá puesto un traje el señor Al-Julani, pero es un terrorista muy conocido en la zona, de una larga trayectoria y que va a implantar la Sharia como única fuente de derecho. Ya lo está haciendo y todavía hay grandes prebostes de Occidente que están esperando algún buen gesto de esta gente. Enteramente inconcebible. En este escenario, mirando otros asuntos que nos llevan más lejos, quería preguntarle, más allá de Oriente Medio, arrancábamos, de hecho, mirando al apoyo a Ucrania, pero mirando precisamente a Rusia y sus lazos más cercanos, hemos visto como en las últimas horas ha sido Corea del Norte quien ha dado un paso más adelante después de su reunión anual importante de su partido único, hablando de un bloque invasivo, hablando de Japón, de Corea del Sur, de Estados Unidos, y sobre todo diciendo vamos a ser más fuertes, más duros con Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se está perfilando, ¿no?, ese escenario, sobre todo de cara a la llegada de Donald Trump? Sí, eso sí nos ha sorprendido a algunos ver cómo el líder, el responsable de Corea del Norte ha salido con estas declaraciones cuando además Trump pues fue el presidente que se acercó allí, que intentó poner un poco de orden en aquella zona del Pacífico, pero es que la realidad Corea del Norte, tal y como lo ven ellos, ha hablado textualmente de un bloque militar invasivo formado por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Ellos se ven, si miramos un mapa, vemos el establecimiento de bases estadounidenses a lo largo de toda la frontera, prácticamente rodeando a Corea del Norte, y en ese sentido, por eso es explicable ese bloque militar invasivo del que habla. Ha dicho que no ha dicho nada específico, ha sido una cuestión puramente retórica, ha dicho que va a ser más agresiva la respuesta de Corea del Norte para con ese eje, pero yo creo que se queda en eso, en una cuestión retórica que no hay que darle más importancia, y lo que sí nos llama la atención es que sea a tan pocos días de la llegada al poder de Donald Trump, cosa que tampoco favorece la disensión en esa parte del mundo. Nos vamos a encontrar un 20 de enero y con esa llegada de Donald Trump en donde el mundo va a estar en una situación más convulsa que muchísimos años atrás. No recordamos un tiempo en donde Oriente Medio, la zona del Pacífico, Ucrania, el Cáucaso, África, se encuentra en un estado de ebullición continua, y Donald Trump, que su intención seguramente era no encontrarse con estos escenarios, solo es explicable
si entendemos que Biden, la administración Biden ha creado una serie de escenarios para que Donald Trump se encuentre plenamente incómodo y no pueda dedicarse a lo que él quería dedicarse, que principalmente era reconstituir la situación interna de Estados Unidos, sin olvidar desde el plano internacional su obsesión con Irán y con China, que esos escenarios sí los iba a plantear y van a ser los grandes temas del 2025. La situación de Donald Trump y Estados Unidos para con China y para con Irán. Esos serán los grandes centros que nos darán noticias y estaremos hablando de ellos todo el 2025. Carlos Paz, analista político, ha sido un verdadero placer. Gracias una vez más por estar aquí en Negocios Televisión analizando estas grandes cuestiones. Feliz jornada, feliz negocio y sobre todo muy feliz Nochevieja de Año Nuevo. Pues ha sido un placer y feliz año a todos. Esperemos que el 2025 sigamos estando aquí. Pues sí, sí es posible con un horizonte un poco más pacífico. Gracias, Carlos. Gracias.